Pues cuando se me pidió participar en este evento, eh, la respuesta fue rápida y que sí, porque efectivamente creo que puedo aportar desde mi larga militancia política las experiencias que he vivido y sobre las cuales he reflexionado y he teorizado, y sobre todo porque en este momento tengo un especial interés en las discusiones relativas a los relatos de nuestro pasado reciente, de nuestro pasado remoto y que tienen que ver con la violencia tal como yo entiendo, no solamente la violencia expresada por organizaciones o grupos, sino esa violencia omnipresente que es la institución del Estado, y que en nuestro caso además es un Estado que oprime a nacionalidades, además de clases sociales y a personas. Entonces, todo eso entra en el relato. De hecho, escribí el año pasado un libro que se llama Emán César y César Rená, que versa sobre eso, y la metáfora bíblica tiene que ver con al Estado lo que es el Estado y a ETA lo que es la ETA. Es decir, hay que reflexionar sobre lo que ha representado ETA y hay que reflexionar sobre lo que ha sido el Estado. Y sobre eso yo creo que la metáfora más clara es la que en dos palabras nos expresa Joseba Sorrenandía cuando habla de la razón estratégica y viene a decir que la razón de Estado supone, según Maquiavelo, la defensa del Estado en todas las condiciones, con razón o sin razón, con violencia o sin violencia, con justicia o sin justicia, pero el Estado siempre emplea sus instrumentos más mortíferos para defender su existencia. Y luego está la razón estratégica, es decir, de grupos que se le enfrentan al Estado, pero al final terminan entrando en la misma lógica, en los mismos principios y terminan entrando en ese bucle en la cual se pierde el impulso emancipador. Y José Basarrenendía termina diciendo, pero nosotros emprendimos la lucha para liberar a las personas, para luchar a favor de ellas. Luego, y bueno, yo creo que esos dos elementos son los que están, a mi juicio, en la discusión detrás del tema del relato y que me gustaría pues que pudiéramos abordar, además de otras cosas. Por supuesto, hoy tenemos un objetivo que es lograr la convivencia entre las gentes que hemos estado en distintos polos, gente que ha sufrido, y yo creo que además de cosas generales hay experiencias muy bonitas. De hecho, del pueblo del cual provengo, aunque hoy viva en Oyarzún, en Orereta, desde el ayuntamiento se ha hecho una experiencia multipolítica, multisocial, que agrucaba a todos los partidos políticos para cómo restablecer la convivencia en un lugar donde esta fue sacudida tan fuerte como es Orereta. Todo hay que decir que eso ha supuesto pues, que el ayuntamiento haya reconocido y haya homenajeado a concejales del PP muertos por ETA, incluso a policías nacionales. Lo que ocurre es que muchas veces ese aspecto se cubre fácil, pero otro no tan fácil. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre, por ejemplo, poner un pequeño monolito que ni siquiera aparece el nombre por un militante de ETA del pueblo muerto, y aunque no aparece el nombre, como se sabe a qué edad, el PSOE al ayuntamiento y le exige al ayuntamiento que destruya ese monolito, etcétera. Y dices, bueno, ¿es esa la forma también de entender la convivencia? Entonces hay que analizar todas esas cosas y yo estoy efectivamente por lograr una empatía, y con esto termino la introducción. Por ejemplo, el libro ese que tan exitoso de Patria y que luego se ha traducido en la película, bueno, sí, es una crítica de ETA, de la cual yo puedo aceptar en muchos aspectos, pero luego hay una visión del entorno de ETA, sobre todo de los familiares de ETA, que es pura caricatura. La madre del etarra principal es una persona que parece un tronco, un trozo de piedra, y eso no tiene que ver con la realidad, mientras que, sin embargo, yo recuerdo, y con esto termino, aquella poesía de Aresti,
donde venía a decir que las madres de ETA sufren doblemente, sufren cuando sus hijos matan y cuando sus hijos son muertos. Eso sí es una empatía de una persona que sufre en los distintos aspectos de la violencia y según lo que le emplea. Y lo otro son personajes que se estereotipan para crear una visión que desde luego no ayuda a la convivencia ni a ningún tipo de cosas. Bueno, esto como introducción. Y evidentemente, a mí lo que me preocupa es el presente y el futuro, el que tengo, por lo menos el de mis hijos. Pero evidentemente el pasado es parte de este presente, porque tiene que ver con cómo nos hemos conformado, cómo se ha fortalecido o debilitado nuestra personalidad, qué ideología tenemos en este sentido. Y bueno, el hecho de que naciese durante la dictadura franquista a mí me ha marcado de sobremanera, primero porque sufrí la represión, la tortura, me obligó a vivir 5 años en la clandestinidad, es decir, no hacer trabajo clandestino, sino vivir en la clandestinidad, porque éramos bandidos y terroristas y eso suponía romper los vínculos familiares con tu pueblo, etcétera, y vivir en unas condiciones durísimas, aliviadas en gran parte gracias a la solidaridad de la gente que nos acogía en sus casas, etcétera. Pero sobre todo tiene que ver también con una visión de lo que es el Estado español. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y tú cómo cogiste las armas? Y yo le digo, perdona, yo la primera arma que cogí obligada, me la dio el Estado español. Y un sargento me decía cada vez que cogía el fusil, esto es para matar al enemigo. ¿Y los enemigos quién son? Los comunistas y los separatistas. Y el teniente, más teórico, decía, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Al final la paz no es más que un interludio para seguir en la guerra. Y esa idea de un Estado que era prolongación de otro que provenía de 500 años y que además en la transición con alteraciones importantes ha seguido, para mí eso me ha marcado. Y cuando se habla de los asesinatos de ETA, que sin ningún tipo de excusa repudio, como repudia mi organización alternativa y también la organización Bildu, sin embargo, no significa que yo acepte este Estado tal cual es, porque este Estado es en parte el producto de 500 años de violencia. Y cuando se habla de excesos policiales o de formas represivas, etcétera, se da como si fuera una cosa anómala dentro de lo que es el estado de bienestar, de lo que es el estado liberal. Y eso es una formación, una concepción, diría yo, muy floja de lo que es el Estado. El Estado español carga sobre sí miles y miles de muertos. El último gran holocausto fue la República. Pero luego también, y siguen matando. Y sigue matando, y no por excepción. Estoy leyendo un libro que se llama Maderos, Chusma y Orden Social, donde explica claramente que uno de los elementos consustanciales del Estado es la existencia de la policía y de lo que ésta es capaz de hacer con toda impunidad. Por eso, cuando en estos momentos hablamos digamos, de las víctimas, hablamos de reconocer el sufrimiento de las mismas, hablamos digamos, de que se cumpla la justicia y todo eso, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo observo que a pesar de las ONGs, de la acción de los grupos políticos, etcétera, por ejemplo, muy poca gente, y ya no voy a hablar de organismos públicos, etcétera, se preocupa de lo que supuso de degradación de la democracia, que ya era muy degradada, en la llamada lucha antiterrorista. Los famosos Plan CES, la tortura, las leyes represivas, etcétera, la ley Mordaza, el cambio del Código Penal, etcétera. Es decir, un endurecimiento y una pérdida de cualidad democrática que parece ser que a la gente no le preocupa eso.
es como decir, claro, la policía tiene recursos, terminó ETA, pero luego vendrán los yihadistas o vendrán los comités de defensa de la República de Cataluña, y entonces hace falta mantener las leyes antirrepresivas, las leyes de excepción, etcétera. O lo que está ocurriendo con los presos. Los presos están cumpliendo condena en unas condiciones que no es lógico según el punto de vista de los derechos humanos. Y cuando salen a la calle, todavía tienen el estigma esto, cuando en teoría han cumplido su condena. Y no se les permite, si ellos lo desean o sus familiares lo desean, el que les puedan recibir públicamente. Hay gente que eso le rasga las vestiduras, y sin embargo no le rasga las vestiduras que a un guardia civil al cual le han condenado por tortura, evidentemente no en la cárcel, le cuelguen las medallas la medalla que compite. Eso no le rasga las vestiduras a casi nadie. Lo otro sí. Entonces, yo creo que todos estos temas tienen que plantearse sobre el terreno, sobre todo porque yo creo que la segunda parte, es decir, cuando, por ejemplo, se dice, y con esto termino, que el Estado, la democracia, ha derrotado al terrorismo y ha vencido la democracia, mi conclusión no es así. En la lucha contra el terrorismo, la democracia española ha sido fuertemente afectada, y el mal que ha adquirido en todo ese terreno, no hay visas de que se va a solucionar. Más bien, vía PP y Vox, si viene, eso se va a ganar todavía. Yo creo que Euskal Herria, llámale País Vasco Navarro, me da igual, yo creo que ha emprendido un nuevo camino y mira al futuro, sin olvidar el pasado. ¿Pero qué significa eso? Que el futuro, evidentemente, es solucionar los problemas que tenemos por delante. Y en este terreno, yo creo que el tema de ETA, algunos lo siguen utilizando como con aquello del Cid campeador, que después de muerto seguía ganando batalla. Y entonces, mientras que en la sociedad, en la vida diaria, etcétera, ya este tema pues queda suscrito a los elementos concretos en las cuales ha habido muertes, ha habido sufrimiento, etcétera, cómo se alivian y cómo a esas personas se les da reconocimiento social, etcétera. Sin embargo, en el terreno político eso no es así. Eso no es así. Todavía se machaca pidiéndole a EH Bildu una autocrítica que 1000 veces la ha hecho y no se le reconoce. EH Bildu ha dicho claramente que lamenta todas las muertes habidas durante esto, que el conflicto no debió de existir y que además está por solucionar todos los problemas. Pero es que además hay una cosa, EH Bildu no es solo la izquierda abertzale, está EA, estamos Alternativa, estamos gentes que no hemos tenido ninguna implicación en la historia de la izquierda abertzale, pero sin embargo machaconamente se los mote en el mismo elemento. Y desde ese punto de vista yo quiero dejar la cosa clara. Para mí, sobre todo, después de la transición, ya hablaré un poco del pasado, la evolución estratégica, política y ETA fue, diríamos, gravísima. Fue una perversión, sobre todo cuando se teorizó la teoría, la sociología del sufrimiento. Me parece que es el momento álgido de mayor degeneración política y moral que se dio en ese momento. Y eso lo denunciamos en su tiempo. Y desde el punto de vista, yo, con todo respeto, Milagro, no comparto esa posición autocrítica que tienes del conjunto de la izquierda radical o revolucionaria, porque posiblemente no hayamos compartido también los mismos principios. Mira, yo nací a la política en ETA, en una época donde para colocar un cartel tenías el peligro de que te pegasen un tiro. En ese contexto de dictadura, el recurso a coger armas me pareció legítimo y me sigue pareciendo legítimo. Y cuando el gobierno vasco dice que eso ya fue ilegítimo, le pregunto yo, ¿y entonces por qué creaste el Eusko Udal Osea para combatir al franquismo?
Es decir, si a una revuelta fascista tú creas un ejército popular, ¿por qué activistas políticos no pueden usar armas para defenderse de una guardia civil que primero dispara y luego pregunta? Por lo tanto, en la época de la dictadura yo reivindico la legitimidad del uso de armas. La utilidad y la corrección estratégica es otra cosa. Y ahí no estoy de acuerdo con Sergio cuando dice que la violencia es preético, es prepolítico. Mentira. La violencia está impregnada de una concepción ética de la sociedad y está engarzada con las estructuras políticas de la sociedad. La violencia está impregnada en el capital. La violencia está impregnada en el Estado. La violencia está impregnada en las instituciones. ¿Cómo demontre tú vas a cambiar si no partes de una concepción política de esa ética? Mi ética es una ética, digamos, antiestado, antisistema capitalista, antipatriarcado, etc. Lo que sí estoy de acuerdo es que cualquier tipo de lucha no es ni legítima ni razonable. Y desde el punto de vista de la organización a la cual yo pertenecí, LKI, desde el principio, quitando la época de la dictadura, donde decíamos que era legítima, desde el principio ya nuestra posición fue bien claro sobre el tema de ETA. Y llamábamos a veces a votar arriba tras una, pero fue muy claro decir, la transición se ha hecho de una forma absolutamente nefasta. Aquí se ha camuflado el franquismo, se ha creado una democracia liberal, sí, pero muy demediada y muy pobre, y eso ha frustrado a quienes pensábamos que había que conseguir el derecho a autodeterminación y una serie de medidas sociales, etcétera y tal. Esa frustración alimentó el momento más álgido de ETA. Hay que preguntarse por qué. Y Milagros en aquel tiempo estaba en MK y en LKI. ¿Por qué militantes que habían militado en MK, en LKI, en la ORT y tal, se pasaban a ETA? Porque habían terminado absolutamente frustrados de la transición. Yo no compartía esa estrategia y me mantuve en la organización donde estuve. Y a veces me llamaban reformista, falso, equidistante. Me da igual, yo tenía bien claro que la estrategia de ETA no era la que necesitábamos para la ruptura democrática. Desde ese punto de vista, no tengo, y cuando ETA cometía un crimen, un asesinato, llámale lo que sea, lo denunciamos, a veces con follones muy grandes, con la izquierda versal, etc. Y por eso, cuando ETA dio el carpetazo, yo me metí en Bildu. Si ETA no hubiera dado el carpetazo, yo no hubiera entrado en Bildu. Pero desde el momento en que lo dio, entré. Porque ya pensaba que uno de los problemas que tenía la izquierda, y esto también es político, no solamente era las dificultades intrínsecas que tienes, sino que el accionar de ETA estaba acogotando, estaba frustrando, estaba impidiendo a la izquierda versal y al conjunto de la izquierda de Euskadi desarrollándose políticamente. Y la prueba ha sido que en cuanto ha desaparecido, esa izquierda que estaba, digamos, acogotada por el accionar de ETA, pues ha podido tirar para adelante y ha podido librarse de la ley de partidos, de cantidad de cosas. Por cierto, otra de las leyes que nos metieron, pero que ahí está, La ley de partidos no ha desaparecido, lo usarán de nuevo cuando quieran. Y bueno, pues yo creo que estos temas son importantes. Y luego también, y ya con esto termino, para demostrar que la violencia es política, hay que empezar hablando que la Constitución española consagra el ejercicio de la violencia legal en la policía y en el ejército, al cual le da la tarea de defender la unidad de la patria, independientemente de lo que piensen las gentes que conforman esa patria. Y aquí ha carrido el último gran mito, cuando a Ajurianea, el pacto de Ajurianea se nos machacaba. Sin violencia todo es posible. Y nosotros decíamos, no estamos de acuerdo con la violencia de ETA, pero eso es mentira. Y efectivamente han tenido que demostrarnos los catalanes, con un movimiento democrático impecable, pacifista, de miles de personas, a la cual el Estado le ha dicho tururú. Tú no te puedes largar de aquí porque nosotros no queremos. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el que se puede hacer todo lo posible si no hay violencia? Esperemos que en Cataluña no surja algún sector que ya hasta el cuello pues le dé por abrirse por donde nadie deseamos. Pero es que a veces
es el propio Estado, en su tiempo el franquismo, el que canaliza el que la gente tire hacia vías Yo te quería preguntar, ¿no? violentas. Y en esa degradación democrática que comentabas del Estado, ¿tú crees que también hoy existen las condiciones para que todos los relatos sean contados? No, no, y la prueba es lo que ha dicho Sergio mismo. Es decir, yo no estoy de acuerdo, pero dentro de la izquierda versale hay un sector que se ha escindido y que sigue teniendo un relato. Yo digo, yo no estoy de acuerdo con ese relato, pero tienen el derecho a hacerlo. Tienen el derecho a hacerlo. O la democracia no es el respeto para que hablen aquellos con los cuales yo estoy en desacuerdo. Creo que es un clásico lo definió más o menos en esos términos. Yo defiendo tu derecho a decir lo que quieras, aunque esté totalmente de acuerdo en esto. Entonces, que haya un sector que sigan manteniendo eso, tienen totalmente el derecho. Entonces, la respuesta es, criticable, sí. Punible, pero es que con el tema de los onguitorres, el problema no es que se critique a los onguitorri, es que se pide la represión de los mismos. Se pide la represión. Y sin embargo, los fachas pueden montar un macro espectáculo de la hostia y gritar que vuelve el 36 y no pasa nada. Sí, algunos protestarán, pero les van a ilegalizar a vos, les van a... acordaros a los titiriteros, aquellos en la época más loca del PP que en Madrid, que les metieron a la cárcel y sin embargo a estos músicos de ultraderecha les van a venir. Y luego hay otra cosa, es que se está planteando, oye, víctimas. Hace 2 meses fui a hacer el pasaporte a la Dirección General, bueno, de la Policía de Donosti. La entrada a un monumento así de víctimas del terrorismo. El primero, Melitón Manzanas, asesinado por ETA. Sí, le mató ETA. Esa es una víctima del terrorismo. En todo caso, es un terrorismo que ha sido víctima y también un victimario. Eso se puede aplicar también con la gente de ETA, pero también entremos en... Es lo mismo en un enfrentamiento armado entre un guardia civil y un militante de ETA, que mueran los dos. Ese militante de ETA está éticamente en una situación de inferioridad al guardia civil, que ha sido entrenado para matar. El hijo ese... que con todo el dolor del mundo, y yo le entiendo, habla de la tragedia que supuso la muerte de su padre. ¿Qué pasa si alguien le dice, sí, lo siento, chico, pero mira, resulta que tu padre fue un torturador? No hay en ese mundo de las víctimas muchas caras a las cuales solamente incidimos. Mira, y luego, para terminar, aquí no ha habido ejércitos. 2. La hay y la sigue habiendo. El ejército español. ¿Estamos por su disolución? ¿Estamos porque sigue existiendo? ¿Por qué es legítimo que exista el Estado español y no ETA? Y yo estoy porque ETA desapareciese, y el día que cerró la puerta me chupé una de champán como cuando se cepillaron a Carrero. Así de contradictoria es la vida. Pero ¿qué pasa con el ejército español? ¿Qué pasa con esa policía que mandan a Cataluña a reprimir? No es frustración. No es frustración, es frustración producto de la represión. Cataluña está frustrada porque la han reprimido. Porque la han reprimido. Y entonces, claro, yo veo que se tiene una visión muy crítica, que comparto, de ETA, todo el mundo ese de la violencia, de todo este rollo y tal, pero da la impresión que vivimos, como suele decir el PSOE, en un país el mejor democrático posible. Eso me recuerda a Fukuyama cuando decía que la democracia liberal era el no va más, que ya no había posibilidad. Pues parece ser que el Estado español es el no va más de la democracia, que cualquier alteramiento de la misma, cualquier cuestionamiento de la misma, por ejemplo, el tema de la tortura. El tema de la tortura, como aparece en la película, digo en el documental que ha elaborado mi hijo, dicho por especialistas, forma parte intrínsecamente del Estado. No es una cosa lateral. Forma parte del Estado para dominar, para mantener el orden cuando lo necesita. Y la Guardia Civil ha sido torturadora.
Entonces, yo estoy en contra de matar a un guardia civil con un tiro en la nuca, pero y yo no odio al guardia civil como persona. Difícil que sea amigo un guardia civil, pero en principio puedo compartir fútbol, cantidad de cosas y tal. Ahora, el cuerpo, la institución, para mí es execrable, hay que disolverla. Entonces, estos son debates que no salen sobre la mesa. Aquí en el libritito este que traigo yo, la pistola, como se ve, hay una serpiente, pero también hay un tricornio de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque es imposible entender el conflicto en todas sus dimensiones, incluso la crueldad de ETA, si también ETA no hubiera sido reprimido de la forma que hacer. Un preso cuando sale a la calle, después de haber cumplido condena, ninguno de ellos va de rositas, no tiene derecho a que sus familiares y amigos le hagan un recibimiento cuando igual ha sido torturado, cuando igual en la cárcel ha estado durante años conculcándose sus derechos humanos. No tiene. Yo creo que sí. Otra cosa, y es lo que creo que han hecho el movimiento SARE y la mayoría de los presos, esto genera litigio, esto a alguna gente le sienta el doloroso y vamos a dejar de hacerlo. Y yo aplaudo eso, pero es una decisión consciente que han tomado de no azuzar más el fuego. Pero derecho, ¿por qué no van a tener el derecho? Cuando otros tienen el derecho a aportar todo lo que quieran y más. Bueno, y sigue el debate. Y bueno, una cosa sí que se me ha terminado, lo de la violencia. Yo llevo años defendiendo la resistencia pacífica, la insumisión, las formas estas, que además creo que en Cataluña han demostrado su eficacia política, pero yo no puedo así rechazar totalmente la violencia cuando ésta es legítima. Yo voy a rechazar el derecho de las mujeres de los destacamentos de autodefensa de Rojava a defenderse con armas, a organizarse militarmente frente al ISIS y frente a la represión turca. ¿Yo voy a estar en contra de eso o les voy a apoyar? Pues les voy a apoyar en lo posible. ¿Yo voy a estar en contra de que los obreros, cuando va la Ertzaintza o la Policía Nacional, que en vez de meter caña al patrón, que es el culpable del conflicto, va y sacude leña a los obreros y estos montan barricadas, se cabrean y empiezan a montar? Estoy en contra de esa violencia. Puedo discutir con esos obreros si les beneficia o no les beneficia, si atraen o no a la población, pero no. Y lo mismo con cantidad de cosas. Yo voy a rechazar de mi pasado, por ejemplo, de la época de Rentería, donde un día sí otro no venía la policía y nos machacaba, y para impedir la policía que entrase al pueblo montábamos barricadas con cócteles Molotov. ¿Voy a estar en contra de eso? Pues no, esa es parte de mi historia que la asumo y ya digo, no tiene nada que ver en absoluto con luego que ETA intentaba sacar sus propios beneficios, se aprovechaba de esas luchas y yo creo que las prostituía. Pero esto son cosas, claro, yo creo que tenemos una idea muy simplista de lo que es la sociedad en que vivimos, de la forma en que se realiza la convivencia. Pues, por ejemplo, yo muchas veces le he dicho a la alcaldesa Rentería, estoy de acuerdo a la convivencia a tope, pero la convivencia en Rentería no es solamente el problema de la violencia. En Rentería hay mogollón de pobreza, mogollón de problemas sociales, mogollón de cantidades de cosas. No puede haber convivencia si no se acaba con las injusticias sociales. Pero esas cosas, pues no llaman. Y luego, pues, claro, yo entiendo que uno se cabree y diga eso del recibimiento y tal y cual, y ya, pero cuando le oigo a Denis Ichaso decir eso con toda la jeta del mundo, ¡qué horror! Y una semana antes ha condecorado a un guardia civil torturador, pues digo, chicos, así estamos. ¿A cuántos se les levanta el espíritu cuando ve que esas cosas ocurren, cuando salen? Porque normalmente todo eso está oculto, claro. ETA empezó a actuar en realidad hacia el 62, pero una minucia. El primer atentado tiene que ver con lo de la muerte de Pardines y de Etxebarrieta. Pero se te olvida una cosa. En Asturias existió una guerrilla armada hasta el 50, hasta que fue exterminada. En el Pirineo, en Navarra y en
en Andalucía. Claro, porque ellos querían, porque no renunciaban a seguir luchando contra el franquismo. Y de hecho, el éxito que tuvo ETA fue porque apareció como herederos de esa resistencia que desapareció en Asturias, etc. Si no, ¿cómo explicas tú que en 1970, cuando el proceso de Burgos a los militantes de ETA en todo el Estado español, y de eso te puedo hablar porque estuve yo como delegado de la organización en Madrid, en Cataluña, etcétera, incluso por parte del PC, de Corriente Roja y de todo Dios, consideraban a los militantes de ETA como resistentes antifranquistas y heroicos. Eso es porque se veía legítima la lucha armada. Y además te voy a decir una cosa. Yo creo que el problema fundamental que tiene ETA es cuando empieza a perder esa legitimidad. Puesto que hasta que ocurre lo que tú has contado de la calle Correo, y anteriormente había ocurrido con lo de Pardín, el taxista, no me acuerdo cómo se llama, Monasterio, aquel, es que la gente diferenciaba. Cuando ETA hacía la violencia, lo hacía contra los aparatos de Estado, no contra el pueblo. Mientras que el franquismo respondía reprimiendo al conjunto del pueblo. Y entonces la gente decía, estoy o no estoy de acuerdo con ETA, pero por lo menos estos luchan contra nuestros enemigos. El problema es cuando ETA empieza a perder eso. Ya con aquel atentado fue un terrible, pero hay que decirte una cosa. ETA no fue capaz de sacar un comunicado público sobre ese tema por el Cristo interno que se montó, porque todavía en aquel tiempo, dentro de ETA, había una ética que diferenciaba entre los grupos represivos y la gente civil. Pero luego eso se fue escalonando, porque luego vino Berazabi, que era un tío del PNV, luego empezaron esto y tal, y en cuanto entró en la dinámica de negociar con el Estado y forzar al Estado a que negociase, ahí rompió todos los moldes, rompió todas las bases éticas que le habían guiado, etc. Y además yo reivindico el derecho de que una organización evoluciona para bien o para mal y que no lo puedes juzgar lo mismo. Y te pondré dos ejemplos. Vigila, me están mirando, tenemos que ir terminando. Sí. O sea, hay que terminar. Bien, vale. Yo eso digo, los sandinistas, Entonces, lo que fueron y lo que son, o el Partido Comunista Ruso, ETA no fue lo mismo al final que en su nacimiento. Yo solamente decir, se le da una polémica a una cosa para mí marginal. Yo lo he dicho bien claro, yo estoy de acuerdo con la decisión de SARE, es decir, de los propios colectivos que trabajan en torno a los presos, de no hacer ese tipo de onguietorris. Y lo ha dicho también EH Bildu. Otra cosa es eso, y luego otra cosa es decir, bueno, pero derecho, si quieren, es mi opinión. Ahora, lo importante efectivamente es lo otro, pero lo otro es importante porque ha sido asumido, no porque les hayan obligado. SARE y EH Bildu han asumido esa posición por convicción. Y eso es lo importante. Vale, oye, si tú quieres seguir pensando que la gente de la izquierda abertzale, que yo no soy de la izquierda abertzale, cada vez que dice no debió existir muerto, la lucha armada fue un error, no hay que volver a repetir, etcétera, piensas que tiene no sé qué, bueno, eso ya entra de la esquizofrenia,